Mira, por ejemplo, una pastilla de cerámica o de carbón cerámica, por ejemplo, para un carro, un Kia Rio, para un carro Kia Rio, digamos, te puede costar entre 130 soles o 140 soles una pastilla de carbón cerámica te puede costar. Y mientras que estas pastillas creo que El juego para las 4 ruedas. para las dos ruedas, Ah. para las dos ruedas, para las dos ruedas delanteras que vienen 4 pastillas. Eso. Te debe costar entre 120 soles, te cuesta estas pastillas. Estas pastillas, pues, te deben estar costando estas remachadas entre 60 a 70 soles. Y bueno, Tito, muchas gracias nuevamente por la invitación. Es un gusto estar aquí en tu programa, La Hora del Volante, un programa exitoso realmente en todos los aspectos. Gracias. Te convocamos, Jesús, para hablar un poco de los frenos. Tú eres experto frenero, ¿no? Tienes un taller en Los Olivos, ¿no? Y hay muchos detalles y muchas cosas que a veces los conductores o los propietarios de vehículos desconocemos, ¿no? No sabemos si los frenos los tenemos que cambiar por kilometraje, por antigüedad. ¿Cómo se cambian los frenos? Mira, Tito, los frenos es una parte muy importante en este caso del vehículo, una de las partes importantes. Y como te digo, siempre hay que darle un mantenimiento. La pregunta que me haces es cómo debemos de cambiar los frenos. Para tener una idea de los frenos y todo, normalmente se cambia los frenos de acuerdo al estilo de manejo de una persona realmente. Los frenos te pueden durar entre 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 kilómetros, pero mucho va a depender es el estilo de manejo de la persona y el uso que le puedan brindar al vehículo. Para tener una idea, nosotros podemos tener la misma marca del vehículo o el mismo año, pero sin embargo a mí se me puede acabar los frenos más rápido que tu persona. Y la razón podría ser es que yo ando con muchos pasajeros, o ando con muchas personas. Esto quiere decir que el frenado, cuando yo lo haga, va a soportar mucho más peso. Eso va a decir que va a gastar. De repente a mí me gusta correr un poco más y hago mis frenados también muy bruscos, ¿no? Eso va a depender mucho de la duración de la pastilla, ¿correcto? Ahora, si tú me preguntaras también qué tipo de pastillas debemos de utilizar para nuestro vehículo. Mira, nosotros cuando nos llega un cliente a nuestro local, nosotros le preguntamos cuál es su estilo de manejo que tiene él y a qué se dedica. De acuerdo a eso, nosotros le vamos a recomendar una pastilla que sea apropiada para su vehículo y así no tenga ningún tipo de problema. Te comento que en el mercado las pastillas que más se están utilizando son las pastillas semimetalizadas, las pastillas cerámicas y hoy en día también existen las pastillas carbón cerámica también. ¿Te lo puedo explicar un poquito Claro, cómo sí, es? claro. Correcto, mira. Por ejemplo, mira, yo siempre ando con un imán. Esto es un tip, por ejemplo, para las personas cuando quieren cambiar sus frenos. Este imán, como ya agarra el hierro, yo lo pongo el imán aquí en la pastilla de freno y tú puedes apreciar No cae. que no se cae. ¿Por qué? Porque esta pastilla tiene hierro, tiene partículas de metal. Y esta pastilla, al ser de metal, va a desgastar El disco. más al disco, lo va a gastar. Es un poco más, es más agresivo contra el disco, ¿correcto? Yo, por ejemplo, acá tengo otra pastilla. Esta pastilla de acá es de cerámica o de carbón cerámica. Yo lo voy a colocar y mira tú lo que sucede. Se cae. Se cae. Quiere decir que esta pastilla no tiene nada de metal. Y esta es una pastilla mayormente que la pueden usar las personas que la usan de manera particular o aquellas personas que también hacen su aplicativo de taxi, pero no recorren muchas distancias, ¿correcto? Ahora, por ejemplo, nuestros amigos los taxistas o los que se dedican al día a día, si me tuvieran que preguntar qué pastilla les recomendaría, bueno, yo les recomendaría a ellos una pastilla semimetalizada. Una cosa es metalizada, otra cosa es semimetalizada, cerámica y carbón cerámica. Mira, pero sin embargo, este, por ejemplo, es una pastilla metalizada, totalmente compuesta de metal. Esta tampoco se va a caer. Esta pastilla de metal, muchos lo utilizan aquí. ¿Qué pasa? De que cuando se malogra la pastilla, ¿qué hacen? Este es un PAP. Esta es su pastilla, su original, le botan el exceso que tiene a lo que ya no tiene, lo colocan aquí, Le ponen 2 remaches y le listo. colocan estos remaches y así queda la pastilla. Esto Lo reconstruyen. la reconstruyen, pero realmente no es recomendable esta pastilla. Una, si nos damos cuenta, podemos apreciar aquí el remache, que el remache ya está por encima, o sea, no vamos a poder gastar toda la pastilla porque va a chocar el remache antes de tiempo, a diferencia de una pastilla que sí la podemos gastar la totalidad de la pastilla, podemos gastarla. Y además, esta pastilla de acá, con un buen frenado, porque es un remache de aluminio, puede reventarse los remaches, salirse y ocasionar un accidente. Esto, la verdad, yo no lo recomiendo que utilicen este tipo de pastillas remachadas. Pero es una costumbre que lo tienen muchas personas porque piensan que una Es por un tema de necesidad también. Jesús.
Es un tema de necesidad. Porque quizás las pastillas nuevas cuestan un poco más que mandar a reconstruirlas o a rematarlas, ¿no? Eso es cierto, eso es cierto. Estas pastillas son más cómodas, pero ni creas, Tito, ni creas. O sea, la diferencia no es mucha para tener nuestra seguridad, aparte que nuestra propia seguridad, aparte que Lo también... recomendable son pastillas nuevas. Recomendables son pastillas nuevas. Indudable. Por estas pastillas, como yo, si bien es cierto, son más económicas, pero te van a dañar el disco. A la larga, la medicina va a ser más cara que la... ¿Cuáles son los precios, por ejemplo, a grosso modo, de las pastillas que has traído ahora? Mira, por ejemplo, una pastilla de cerámica o de carbón cerámica, por ejemplo, para un carro, un Kia Rio, para un carro Kia Rio, digamos, te puede costar entre 130 soles o 140 soles una pastilla de carbón cerámica te puede costar. Y mientras que estas pastillas creo que El juego para las 4 ruedas. para las 2 ruedas, Ah. para las 2 ruedas, para las 2 ruedas delanteras que vienen 4 pastillas. Eso. Te va a costar entre 120 soles, te cuesta estas pastillas. Estas pastillas, pues, te deben estar costando estas remachadas entre 60 y 70 soles. Como puedes apreciar, la diferencia son de 50 soles. Claro. Pero esta no te está dañando el disco, no te daña el disco realmente. Esto de acá, a muchas personas les ha pasado que a veces en la ruta les ha pasado un problema y no encuentran, pues, muchas veces las pastillas para sus carros. Y ya, bueno, salven el apuro con esto, lleguen a un lugar y cambien sus pastillas para una que les va a durar más, que no le va a generar polvo en las llantas, que no va a rayar a su disco y vas a tener tú un frenado silencioso sin problema. Eso es lo que yo ¿Hay sugeriría. algún tipo, alguna recomendación, Jesús o profe, Exitosa. para identificar que mis pastillas ya están necesitando o mantenimiento cambio? ¿Cómo puedo saber yo que mis pastillas ya necesitan cambiarlas? Correcto. Mira, hay 2 formas, 2 hasta 3 formas puede ser. Las pastillas, la mayoría de las pastillas tienen un sensor metálico que cuando la pastilla está por gastarse, empieza a rozar con este sensor y emite un sonido de chillido constante, porque está chocando con el metal. Ya, empieza a sonar y eso te indica ya de que tú debes de cambiar tus pastillas de freno a acercarte. Suena porque tiene contacto con el disco. Ya tiene contacto con el disco. Claro, la pastilla ya no Fierro tiene con metal fierro. y fierro con fierro empieza a rozar. Y ese es el sonido. Es como un tope, digamos. Es como un tope, efectivamente. alerta, ¿no? Es como una alerta, efectivamente, esto decae. La otra forma es que muchas veces estás manejando y de repente se te prendió la luz ese del freno de mano, se te prende la luz. ¿Qué Sin pasa? haber frenado. Sí, es que no, sin haber frenado, claro, se te prende la luz, entonces eso significa que tu líquido de freno ha bajado. Y al momento de bajar, ha bajado para poder compensar pues, ese tamaño de la pastilla y eso te está indicando ya... Para que- bombear más y Sí, que tengan mejor agarre. exacto. Eso te quiere decir ya que tú ya necesitas colocar otras pastillas de freno. Y la otra forma es que muchos también vehículos, sobre todo los carros de alta gama, tienen un sensor, pero no un sensor metálico, no un sensor que va conectado con la computadora. Y eso pues te manda la alerta al tablero y te dice ya que tú necesitas un cambio de pastillas de freno. Esas serían las 3 formas que tú podrías darte cuenta que tu pastillas de freno ya necesita un cambio de Y pastillas de freno. visualmente, porque hay algunos aros que tú puedes ver o divisar fácilmente, digamos, el disco, ¿no? Y puedes darte cuenta si el disco se está gastando o no. Sí, bueno, cuando O pasar el dedo, digamos, para ver si es que el disco se ha gastado. Sí, mira, uno puede pasar el dedo, pero desde ya hay que esperar que esté frío, Esté frío. o sea, que se haya que quemar el dedo. Claro. Y nos podemos dar cuenta si es que nuestras pastillas también ya están gastadas. Bueno, hay que verlo, ¿no? Y, la idea es no confundir, porque las pastillas de freno tienen un metal aquí Ajá. y de esto no es. El que es el material es esto de acá. Exacto. Entonces hay que darnos cuenta, mirar bien si realmente tiene todavía material, ¿ya? Lo otro, si tu disco pues lo está rayando o tú vas a palpar con el disco, vas a palpar porque no le digo que lo pasen de una manera fuerte porque podrían cortarse el dedo. La idea es palparlo y podemos darnos cuenta que tienen algunas ondulaciones o una pestaña que le llaman, ¿no? Como una rebaba. Eso significa que tu pastilla también ya está para cambio y además está maltratando tu disco de freno esa pastilla. Yo he cambiado pastillas después de 3 años y un poco más. Ah, qué bueno. Debe ser, Tito, porque tú tienes una manera de conducir, una manera muy moderada, una conducción moderada. Sin peso. Sin también en el peso, carro, claro. lo andas de una manera tranquila y eso es lo diferente que ocurre pues con las otras personas, como te digo, que manejan de una manera, digamos, una manera un poco más agresiva, digamos, un momento... Voy a llegar, me gusta correr, me gusta viajar, freno mucho, ando con mucho peso. Eso va a decirte después que las pastillas se te van a gastar mucho más pronto, ¿no? Jesús, quiero que te quedes porque tras la pausa vamos a recibir llamadas telefónicas al 251-9422 y al 467-4499 a través de Exitosa, la voz que integra al Perú. Jesús, estamos con Jesús Redaño, más conocido como el profe en las redes sociales, y estamos hablando de los frenos.
Algunos dicen, se me vaciaron los frenos y me estrellé. ¿Es posible que se vacíen los frenos? ¿Por qué se tienen que vaciar los frenos, Jesús? Mira, básicamente es por un descuido realmente, ¿no? Los frenos mayormente se vacían o pierden el líquido, eso realmente es porque no hacen un cambio de líquido de frenos a su debido tiempo. Los líquidos de freno debería de cambiarse a los 50.000 kilómetros o cada 2 años, lo primero que llegue. Te explico, mira, el líquido de frenos cuando está nuevo soporta temperaturas hasta 236 grados. ¿No? Bastante, ¿eh? Es bastante, claro, el frenado muchas veces también la pastilla con el disco emite mucho calor y eso lo recibe el líquido de freno. Entonces cuando nosotros no cambiamos el líquido de freno con el tiempo empieza a perder sus propiedades y ya no soporta esa cantidad de temperatura. Entonces prácticamente el líquido se va caliente. El líquido caliente y va a todas las partes, la mayoría de las partes de los frenos son de jebes. ¿Correcto? Entonces, al pasar el líquido caliente, ¿qué sucede? Hincha el jeve y al hincharse pierde su propiedad y se abre y es ahí donde perdemos, por ejemplo, el líquido de freno. Ahí es donde se nos vacían los frenos. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta eso. Muchas personas solo solo cambio aceite o solo cambio refrigerante. No, es muy importante cambiar el líquido de freno. Cada 50 o 60 mil kilómetros. Cada 50.000 o cada 2 años, lo primero que llegue. Lo primero que llegue, eso deberían de cambiarlo para evitar este tipo de sucesos que puede haber, ¿no? Sin embargo, hay personas, no, mentira, yo tengo 8 o 10 años con mi vehículo y no me pasa nada. Cierto, porque ellos, de repente su recorrido es muy poco, muy corto. O simple, pero si una persona sale de viaje y frena mucho o frena constantemente, esto les puede ocurrir. O muchas veces no es que se vacíen los frenos, pero van a frenar y el freno está duro. Está duro. ¿Eso por qué? Porque el sistema de frenos está totalmente caliente. Hay que esperar que se enfríe y nuevamente empieza pues a trabajar. Las mangueras se resecan también. Claro, no, mayormente son cañerías. Son cañerías. Son las cañerías así de cobre. Por ahí transita pues el líquido de freno, transita. Pero llega pues a uno como son los bombines que llevan sus jebes, sus retenes que evitan de que el líquido de freno pues se retire. O la otra forma es también de que sus pastillas o su sistema de frenos, pastillas o zapatas o balatas como la conozcan, estén muy gastadas y se abran demasiado y se exige mucho para abrir el pistón y es también donde ocurre este tipo de problemas que se quedan sin freno. La verdad es conveniente que siempre realicen su cambio de líquido de freno. ¿Y las pastillas se gastan por igual de las 4 ruedas o hay alguna diferencia? No, lo normal, Tito, es que las pastillas delanteras se te gasten 2 veces y las pastillas posteriores 1 vez. O sea, 2 adelante y 1 atrás. ¿Por la tracción? No, es porque, claro, es por el peso. Adelante pues está el motor, ¿no? Y por ende también el carro cuando tú frenas. Por la dirección, ¿no? Sí, el 70% de frenado lo recibe las ruedas delanteras. Entonces, esa es la razón por la que las pastillas delanteras se gastan mucho más rápido que las traseras. Por eso, si en algún momento van ustedes a hacer un cambio de pastilla de freno que nunca le hicieron y te digan, sí, necesitan cambiar las 4, la verdad que díganle que les muestren porque no es así. Realmente deben cambiarse adelante 2 veces y 1 atrás. Esa es la razón. ¿La cocada de la llanta juega algún papel importante en el desgaste de las pastillas? No necesariamente, pero sí deberíamos tener mucho cuidado también con las llantas porque... Porque el cruce de llantas, digamos, se hace básicamente por un tema de que las llantas se gasten por igual, por un tema de dirección, no necesariamente freno. Sí, ojo, pero aquí el cruce de llantas no es que yo la llanta de acá la cambio con la de acá. Tiene que ser esta con la de acá. ¿No? Las llantas también tienen su dirección, cómo colocarla, la llanta. Y si tienes también una buena cocada, pues claro, el frenado va a ser mejor en este caso porque se va a prender mejor la llanta, en este caso en la pista, ¿no? Si no tienes cocada, va a ser mucho más rápido que resbale también, ¿no? Hay importancia, pero no tanto como en las pastillas de freno que deben ser de muy buena calidad para que frene bien tu vehículo. Los frenos tienen que estar muy bien, que tengan bien instalados, que estén bien, que tengan su buen mantenimiento y no vas a tener ningún problema con esto. Mi señor, 7:37, ¿alguna duda, alguna aclaración, alguna inquietud, alguna pregunta que tengan que hacer al profe? Les voy a pedir que lo hagan a través de los teléfonos de Exitosa, al 251-9422
al 467-4499 o al 940-800-800. Jesús, el profe, estará absorbiendo las preguntas, las inquietudes, las dudas que usted tiene. De repente fue al taller a cambiar pastillas o quizás zapatas, pero no le quedó bien el carro, ¿no es cierto? Entonces tiene todavía el freno largo. ¿Qué está pasando? ¿O está manchando la rueda? Alguna pregunta que tenga que ver básicamente con frenos. El profe Jesús Reaño está acá en Exitosa, la voz que integra el Perú, en su programa La Hora del Volante. Primera llamada telefónica. Buenas noches. ¿De dónde llama? Chiclayo, buenas noches. ¿Cómo está, señor? ¿Su nombre? Alejandro. Alejandro. Su pregunta, por favor. Al técnico, le debo decir yo que la vaciada de los frenos corresponde simplemente por el descuido del conductor que no renova los accesorios de la bomba de freno, señor. No es que caliente líquido, sino los accesorios de la bomba de frenos es el problema de los accidentes, padre mío, con todo respeto al señor que está entrevistando. Muchas gracias, señor. Muy bien, señor Alejandro. Gracias. ¿Usted es frenero? No, de acuerdo, señor Alejandro, desde Chiclayo. Bueno, tú sabes que hay de todas personas que pueden decir. No es así. La bomba de freno se malogra realmente, la bomba de freno, porque no cambiaron el líquido de freno realmente. Como te digo, el líquido... Los accesorios se malogran porque no cambias el líquido de freno. Definitivamente. Okay. Eso sí, se cambia, se malogra por eso. El líquido va a estar caliente, va a degradar poco a poco a los jeves. Esos jeves van a transitar por todo el sistema entre entrar y salir en el pistón. ¿Qué va a ocurrir? Va a rayar, en este caso, el cilindro de la bomba de frenos y ocurre pues un desgaste y empieza a botar líquido de frenos por ahí. Okay. Pero bueno, es válido también su... Otra llamada telefónica. Sí, gracias al señor Alejandro que nos estamos viendo, escuchando desde Chiclayo. Buenas noches, nombre y de dónde llama. Buenas noches, llamo a Trujillo. ¿Tu nombre, por favor? Vicente. Ok, Vicente, su consulta. El profe lo escucha. Mi consulta es, mire, pongamos, mi pregunta es de motor también. Pongamos que el sistema de refrigeración, por decir, se malogra el termostato. ¿Puede trabajar sin el termostato normal un vehículo? Bien, estamos tocando el tema de frenos, pero igual el profe es un mecánico experto que de hecho que va a absolver su pregunta, señor Vicente, desde Trujillo. Profe. Ok, señor, sí, sí puede trabajar sin termostato, pero lo más recomendable es que usted tenga un termostato, perdón, el vehículo tenga un termostato, porque al momento que el vehículo recién toma sus temperaturas, la computadora va a mandar las señales correctas para que todo el sistema del vehículo trabaje bien. En mi particular le digo que sí o sí debería usted usar un termostato para que no tenga ningún tipo de problema. Ahí está, respuesta absuelta al señor Vicente desde Trujillo. Otra llamada telefónica. Buenas noches, ¿de dónde llama? Buenas noches, ¿nombre de dónde llama, señor? Juan Carlos de Jesús María. Ya, Juan Carlos, el profe te escucha. Baja el volumen de tu radio o tu receptor. Pues, me suenan cuando recién arranco el carro, o sea, en frío, chillan. ¿Le chillan los frenos cuando arranca el carro, en frío? En frío, sí, en frío esto me comienza a chillar. Una vez que dos frenadas. Ok, esto debe ser un problema, de repente las pastillas que estás usando son semi-metalizadas o son metalizadas o a lo mejor la pastilla que te han vendido cerámica no es de muy buena calidad y eso tienes el problema. Te diría que a veces mandes de repente a rectificar tus discos, también puede ser un problema que te pueda chillar. Pero más me inclino yo porque las pastillas son semi-metalizadas o son metalizadas las que estás usando. Juan Carlos de Jesús María, pero ¿podría visitar al profe? Por supuesto, lo espero encantado para darle solución a su problema. Yo se lo doy. A nombre de Exitosa. A nombre, tiene que ser fan de la hora del volante. De la hora del volante. Tiene que ser perfecto. Fan tuyo. Si no, Juan Carlos de Jesús María se va a hacer presente al taller del profe, Avenida Tomás Valle, 814 en Los Olivos, para que le revise ese chillido medio extraño que, lo siento, lo identifica Juan Carlos al momento que enciende o arranca su vehículo en horas de la mañana. Otra llamada telefónica a Exitosa, la hora del volante. Buenas noches, ¿nombre de dónde llama? ¿Aló? Sí, señor, su nombre. Tiene que bajar el volumen de su radioreceptor o de televisor, por favor, si no se va a filtrar la llamada. Su pregunta, su nombre. Ya. Mi nombre es Víctor Coaquiga. Víctor. El taller del jinete. La competencia del jinete. Hermano, yo, la especialidad de mí es dirección y suspensión.
quien me pregunte yo le puedo resolver el problema, por qué gasta la llanta, y además sobre los discos. Tiene que bajar el volumen, si no va a escucharse usted y va a demorar la comunicación. Ya. Pero ¿cuál es su consulta? Mi consulta era, bueno, decir al público, ¿no? De que cuando, ¿por qué se gasta? ¿Por qué el freno se vacía? ¿No? Víctor. Demasiado el disco y ya no, así le ponga la pastilla más gruesa y se va a caer. Ahora, y ahora tiene que medir el gruesor del disco. Ahora. Exitosa. Ok, Víctor, muy bien. Gracias por tus aportes, tu sugerencia del taller El Jinete, la competencia del profe. Jesús, cada vez que se cambian las pastillas, ¿es necesario rectificar el disco? Sí, tienen que rectificarlo siempre. Pero antes de rectificarlo, como lo está diciendo acá el amigo del jinete que nos dice de su taller, nosotros, los discos tienen una medida mínima hasta donde se pueden utilizar para que tu freno trabaje, valga decir, en óptimas condiciones. Antes nosotros de poder rectificar, primero vamos a tomar la medida y vamos a verificarlo. Nosotros tenemos una maestra donde podemos verificar según el año, marca y modelo cuál es el espesor mínimo. Algunos discos traen el espesor mínimo que debe de usar, hasta dónde, y algunos discos que no lo traen. Entonces nosotros vamos a verificar primero si ese disco está apto para poder rectificarlo. También, aparte de eso, es rectificar los discos, darle un mantenimiento también a sus pasadores del caliper, porque es importante esos pasadores que tienen que estar bien lubricados para que entren y salgan al momento de frenar. Porque si estos pasadores no tienen ese recorrido fácil, se queda pegada la pastilla, vamos a tener un problema de recalentamiento, vas a gastar más las pastillas y vamos a tener mucho problema. O sea, hay que rectificar los discos, instalarle sus pastillas y hacer un mantenimiento a los pasadores del caliper. Eso hay que realizarlo. Antes de que te vayas, Jesús, tú tienes que hacer un anuncio importante a los amigos del volante. Así, me uno nuevamente aquí a la hora del volante. Todas las personas que vayan, que sean fans de la hora del volante, que me visiten al taller solo diciendo que son fans de la hora del volante, que compren sus pastillas de freno y el profe le va a dar el rectificado gratis y la instalación de sus pastillas totalmente gratuitas. Que solo vayan con la hora del volante. ¿Cuántos? Los que vayan en todo hasta esta quincena de septiembre. Hasta el 15 de septiembre. Hasta el 15 de septiembre. A ver, a todos los amigos del volante, hasta el 15 de septiembre que vayan al profe, Avenida Tomás Valle, 814, Los Olivos. Exitosa. Va a haber un descuento. No, es gratis, ¿qué? Es gratis. Si ellos compran sus pastillas de frenos. Con la compra de pastillas gratis. El rectificado de los discos, el mantenimiento de sus calipers y su instalación. Su instalación. Ahí está, la promoción de... El profe. Pero que sean fan de la hora del volante. De la fan de la hora del volante. Ok, Jesús, gracias. Gracias por estar en la hora del volante. Gracias, despedirme y decirles que por favor nos sigan en nuestras redes sociales, en TikTok, en Facebook y en Instagram, como El Profe Automotriz. Ya saben, se lo recomienda El Profe.